Oremos al Señor, amén. Buen Padre, damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, por este día, el cual tú nos das. Primero, Señor, para poder siempre dar gracias a ti por tus maravillas, Señor. Dar gracias, Padre eterno, por tus misericordias que son cada día nuevas. Gracias, Señor. Te alabamos, Padre, bendícenos en esta hora con tu presencia. Señor, que sea un buen tiempo el de hoy, Padre eterno. Que sea de bendición para mis hermanos, Señor, tanto como es de bendición para nosotros, que sea de bendición para ellos, Señor, que sea de entendimiento esto, que sea para edificación, Señor, para el cuerpo de Cristo, en el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos queridos, que el Señor les bendiga. ¿Se escucha bien? Amén. Gracias, hermanos. Amén. Amén. Habíamos quedado en ya casi terminando el capítulo 4, ¿cierto? Acerca de esta mujer que se encuentra con el Señor, ¿cierto? Esta mujer que presenta su entendimiento acerca de cómo adorar al Señor, cómo presentarse delante del Señor. Y también está lo que el Señor le revela a ella acerca de la forma, ¿no es cierto? Cómo se adora al Señor eh, hoy en día que cuántas formas vemos hoy en día en el mundo de iglesia, ¿no es cierto?, acerca de cómo se adora, que de esta es la forma, ¿no es cierto?, tanta manera que vemos, las cuales nosotros no estamos para decir cuál es válida o no, de ninguna manera, todo lo contrario, eh, pero sí el Señor enseña claramente que la manera de adorar en este tiempo, o sea, la principal manera de adorar debe ser con nuestra vida, con nuestro testimonio, que no solamente la adoración tenga que relacionarse con música, en este caso, ¿cierto? Poder hacer unos alcances para poder pasar al capítulo 5. Necesito, si usted puede, ahí dentro de su alcance, para que porque hoy día vamos a ver algo que sucede dentro de la traducción de la Biblia que tenemos nosotros. Es probable que quizás no podamos entrar en sí en el tema en la profundidad, quizás se puede decir así, del capítulo 5, pero vamos a ver algo que sucede en nuestra Biblia. Es quizás, sí, probable que usted sí se haya dado cuenta de que qué pasa aquí. Si es que usted tiene por ahí una versión Reina Valera y una versión puede ser NTV o NBI, y que pueda tener ambas versiones abiertas en lo que es el capítulo 4 y el capítulo 5. Vamos a, en lo posible, en la medida que pueda, si no, no importa, a lo mejor en el celular usted tiene la otra versión, una versión un poco más actual, ¿cierto? Que se le denomina. Nosotros las conocemos así. Hacer unos alcances acerca de la terminación del capítulo 4. Bueno, hay algo interesante ahí en el verso 36. Estamos finalizando el capítulo 4 para poder entrar al capítulo 5. Bendición, hermano César. Gusto de verlo, hermano. En el verso 36, ¿no es cierto? Dice que el que ciega recibe salario, recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con él, ¿cierto? Ahí hay algo que está relacionado directamente con la obra del Señor. Y súper interesante saber que el Señor Jesucristo, estando en la cruz, Él menosprecia, ¿no es cierto?, acerca de ese que le querían dar acerca de, para poder retener un poquito el dolor.
Y él hace una expresión al final, dice consumado es, ¿cierto? Y esa es la culminación en este caso de la obra redentora acerca del Señor, ¿cierto? Sabemos bien que eh, la culminación total es el momento cuando el Señor resucita, ¿cierto? Pero lo importante de este verso es que en la cruz el Señor se gozó. Uno puede decir, pero ¿cómo? Claro, el Señor Jesucristo lo que está viendo ahí es su obra, es la obra del Padre. Entonces, cuando nosotros nos gozamos en este caso, nos gozamos juntamente con el Señor, es por su obra. Si hay algo que a nosotros nos debe dar gozo, es que la obra de Dios crece, ya sea en nosotros y a nuestro alrededor. La obra del Señor es algo continuo. El verso 37 dice, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esta es una obra totalmente correlativa. Es una obra que quizás usted la empezó en algún momento, pero van a venir otros a cosechar esto y van a venir otros a poder gozarse del fruto. Un ejemplo quizás eh, puede ser en este caso más cercano a nosotros, el tema de las danzas, ¿cierto? Hace muchos años atrás, las primeras danzas que tuvimos en la iglesia, no sé si el hermano Roro o el hermano Gabriel se acordarán, eran las danzas de visión celular. ¿Se acuerdan que ahí teníamos danzas de visión celular y se como que eso se trató de involucrar acá, ¿no es cierto? Algo ya como que estaba dando luces el Señor. Ahora ha venido una nueva, ¿no es cierto? Una nueva obra acerca de eso. Y es muy probable que quizás, claro, la hermana Leli en este caso ha sido la que ha reabierto a eso. Y es muy probable que ella en un momento vea a otras personas más adelante recogiendo el fruto de eso. Y eso va a pasar en toda la obra del Señor, no solamente con el caso de mi hermana, sino que en todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos, ya sea en el coro, en el evangelismo. Quizás uno dio el pie inicial, pero los que van a recoger el fruto de esto van a ser otras generaciones. ¿Por qué? Porque la obra de Dios es algo continuo, la obra de Dios es algo que uno está sembrando, pero esa siembra es muy probable que usted no la vea, sino que otra persona sea el que venga y recoja fruto de eso. La obra de Dios es así. Pero ¿dónde está el punto en el verso anterior? Donde el Señor nos llama a gozarnos, juntos. Nos debemos gozar. El Señor nos llama a gozarnos en la obra del Señor y no a contender porque la obra es mía y cuidado que, hermano, yo fundé esto. Pues no, la obra es del Señor y el Señor nos ha llamado a participar de su obra. Inclusive, podemos decir, es del don. Defendemos el don a veces. Aún así el don es del Señor. Y todo lo que uno hace vuelve al Señor nuevamente. Y constantemente va a venir otro, va a tomar la posta. No sé si usted ha visto esas carreras donde pasan en la posta. Y se va a ir pasando el testimonio. En este caso se va a ir pasando el testimonio del Señor y la obra va a continuar. Juan, el discípulo Juan, el Bautista, perdón, no era discípulo, pero Juan el Bautista, él fue una antorcha, dice la Escritura. Una antorcha a la cual vino el tiempo y se apagó, porque era necesario que otro ya fuera la verdadera antorcha. Entonces nosotros tenemos que entender eso, que el tiempo que el Señor nos da para servir es un tiempo de Él. Es un tiempo donde nosotros somos antorcha, pero va a llegar un momento en que la antorcha se apaga y continúa otro, continúa otro. Así que el verso 42, es importante, el verso 42 dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho. O sea, ya no es solamente el testimonio de la mujer, ¿cierto? Porque nosotros mismos hemos oído, dice,
y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, ¿cierto? El Cristo, o sea, ya el testimonio de la mujer impactó, ¿no es cierto? La mujer había visto que Jesucristo era el verdadero pozo, el verdadero río de agua viva, que salta para vida eterna, ¿cierto? Y lo primero que hace con este río que la mujer samaritana tenía era comenzar a repartirlo a todos lados. Y mediante el testimonio que da ella, el testimonio que da el Espíritu, ¿cierto? Esa palabra que había dicho el Señor versos anteriores a sus discípulos, miren los campos como están, les dice, ¿cierto? Los campos están blancos, la tierra está lista para la siega, para la cosecha. Y ahí está la consecuencia. Muchos samaritanos, dice, vinieron, ¿no es cierto?, creyendo. El verso 41 es muy hermoso. Y creyeron muchos más por la palabra de él, ¿cierto? Es por la palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra es la que convierte. Si ahí usted, aquí nosotros nos damos cuenta de que el testimonio puede ayudar, pero lo que hace creer es la palabra que sale de la boca de Dios. Es por la palabra, ¿no es cierto?, en la cual somos transformados. Es que el pecador es convencido, es redargullido, ¿no es cierto?, es compungido en su espíritu, pero es por la palabra que sale de la boca de Dios, ¿cierto? Esa palabra que debe estar en nosotros, en todo momento, en todo tiempo. Entonces, eh, es importante que siempre haya un testimonio de nosotros, pero que también oigan la palabra de Dios por medio de nosotros. Amén, así debería ser así, debería ser así. Entonces, llegamos al capítulo 5. Llegamos al capítulo 5 y aquí es donde vamos a tener que estar atentos. Y aquí vaya al capítulo 5 las dos versiones que usted tiene. Versión Reina Valera, versión puede ser NBI, NTV. No sé si otra versión tendrá este detalle. Usted fíjese en el verso 1 del capítulo 5. Hay una situación en el capítulo 5, ¿no es cierto? El Señor, ¿no es cierto?, viene de volver, ¿no es cierto?, a Galilea. Es ahí donde sana al hijo del noble. Los versos anteriores lo pueden ver ahí. Y está la misma situación. El noble o esta persona, ¿no es cierto?, cree, ¿no es cierto?, a la palabra del Señor. Él cree a la palabra del Señor que le fue dada, que su hijo iba a ser sano. Él es la misma situación. Creyó a la palabra que Dios le había dado. Tu hijo vive, ¿no es cierto?, le dice a él. Creyó él con toda su casa, ¿cierto? Dice ahí el verso 53 del 4, antes del 5. Y ahí podríamos decir que hay la misma referencia cuando en el libro de Hechos el carcelero se convierte. ¿Se recuerdan ese relato bíblico? Cuando Pablo está en la cárcel, ¿no es cierto? Hay un terremoto y el carcelero piensa que los reos se escaparon. Pablo le grita, no quites tu vida, sino que estamos aquí. Y el apóstol Pablo le predica a esta persona en el libro de Hechos y le dice, cree tú y será salva toda tu casa. Hay una situación en ese texto, si ustedes en algún momento lo desean ver, obviamente no es para confundir ni para contender con nada, sino que se dice que hay en algunos textos, y sobre todo es el problema de la traducción. Nosotros tenemos que recordar que lo que nosotros tenemos frente a lo que nosotros decimos palabra de Dios es la palabra de Dios, no hay duda de eso, ¿cierto? Pero lo que nosotros tenemos son traducciones. En este caso, en los rollos del Mar Muerto, lo único que se puede encontrar son unos libros
de la historia de Israel, y otros son libros proféticos acerca de Isaías. Los demás rollos totalmente quemados, totalmente perdidos. Entonces, ¿cómo se iba traspasando las traducciones de la Biblia o de la palabra del Señor mediante la traducción oral? Es decir, lo que hace Lucas. Lucas comienza a investigar y él escribe lo que otros hablaban acerca del Señor. Y así se va conformando la palabra del Señor. Entonces, lo que nosotros vemos ahí es un hecho bien raro, porque el apóstol Pablo está en la cárcel, después se dirige a la casa del carcelero y los bautiza, y como que después vuelve y aparecen en la cárcel de nuevo. Entonces, como que hay versos ahí que no, como que no, ¿cómo dejaron a los reos solos? Bueno, algo que solo Dios sabe y que el Espíritu Santo permitió que estuviera ahí, ¿cierto? Ese texto. Pero aquí nos vamos a encontrar con un caso que suele pasar, suele pasar. Y comencemos a leer del verso 1 en adelante, primero en la Reina Valera. Comencemos primero leyendo la versión Reina Valera. Y vamos leyendo juntos, del verso 1 en adelante. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Verso 3. En estos yacía una multitud de enfermos ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Reina Valera, ¿cierto? Verso 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Verso 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Verso 6, cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así, y le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Dejémoslo hasta ahí. Versión actual, NTV o NBI. ¿Alguien quisiera leer? ¿Alguien quisiera leer? Es que yo tengo la versión de los niños, hermano Seba, la de esta Biblia. Ah, ya, ya. Tengámosla ahí presente esa. Tengámosla ahí presente. Alguien que tenga una... Yo, A ver, ¿qué versión tiene usted, hermana Angélica? la NBI, Ya, perfecto. Vamos a ver si concuerda con la mía. leo de cuál, desde el 1 hasta el... Sí, ¿Hasta cuál? pero vamos leyendo, Pausadamente. que podamos leer como masticando la palabra del Señor siempre, como saboreando la palabra del Señor. Que estemos atentos. Ya, Sigamos la amén. lectura, Leo, hermanos amados, del verso 1 en adelante. En otra versión. Comience nueva, hermana. dice, algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Besata. Verso 3, ¿cierto ahora? Besata. Ahora el 3. Ya. En estos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. ¿Qué verso viene ahora? 5. ¿Y a dónde está el verso 4? No está. No está. ¿A alguien le aparece el verso 4? No. Acá tampoco me aparece, hermano Sebastián, el verso 4. ¿Qué versión tiene usted? NBI. Es lo mismo que... A mí en la versión que tengo yo tampoco aparece. Salta el 5, ¿cierto? Falta En la el NTV 4. tampoco. La NTV tampoco. Claro, yo tengo la NTV acá y no aparece.
¿Qué podríamos decir acerca de esto? Puede que en la Biblia que usted tenga, si usted tiene una Biblia de estudio por ahí, que sea NTV o NBI, a lo mejor le va a dar la respuesta. ¿Qué Porque podemos decir acerca de lo que pasa aquí con este texto? quizá en los primeros 3 ya se leyó, en lo que venía en el 4, en el cuarto, ¿Ya? ¿Puede ser? Sí, puede puede ser. ser, Puede ser. es lo que yo creo. ¿Ya? Sí, está bien. Es lo que pasa en otro verso también, que en ninguna manera, para que no se malinterprete ni me acusen de hereje, es lo que pasa en el texto bíblico cuando el Señor reprende a sus discípulos y le dice, este género no sale con No sé, oración y ayuno. oración y ayuno, ¿cierto? Esa palabra, en algunas Biblias, oración y ayuno no va a aparecer. Solamente va a aparecer la palabra oración, ayuno no va a aparecer. ¿Por qué? Vamos a la explicación. El verso 4 no aparece en las versiones actuales. Las versiones que nosotros tenemos cuando es NTV, NBI, ¿no es cierto? Y algunas otras versiones, se denominan Biblias de equivalencia dinámica. ¿Qué significa esto? Que no son Biblias que quieren, que tratan literalmente el texto al original. Tratan de rescatar la idea del pasaje, lo más claro y sencillo posible. Entonces, ¿qué pasa con este texto bíblico que nosotros acabamos de leer en el capítulo Juan, del capítulo 5, ¿cierto? Que en Reina Valera aparece el verso 4, pero en las otras Biblias no aparece. Puede parecer raro, y aquí puede haber como una de quizás personas que seamos como más o sean más como un poquito prejuiciosas. Pero, ¿por qué no aparece el verso 4? Y es porque las Biblias actuales, como tratan de rescatar el sentido, y se supone que deberían apegarse más a lo original, ¿cierto? Originales no hay, pero se apegan a las versiones más antiguas, a los textos más antiguos. Hermano, yo tengo una respuesta. ¿Me deja terminar primero? Entonces, ¿qué es lo que Ya. pasa? Este texto que está aquí fue puesto por la persona que tradujo la Biblia, esta versión Reina Valera, es la que pone y añade este texto explicando el por qué estaba en el estanque. Entonces, ¿qué es lo que considera la otra Biblia NTV en este caso o NBI? Que este texto no es un texto que está inspirado por el Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia lo saca, estas versiones actuales lo sacan inmediatamente. No lo toman como algo que vino del Señor, sino que este texto fue como algo puesto por la persona que tradujo. En este caso, los que tradujeron y revisaron, en este caso, ¿quiénes son? ¿Quiénes fueron? El nombre de la Biblia lo tienen. Los apóstoles. No, las personas que tradujeron la palabra. El nombre de la Biblia suyo la tiene. ¿Cuál es la versión que tiene el verso 4? La Reina Valera. Claro. Que vendría siendo Cipriano De Valera. y Casidorio, o Casidorio, ¿cómo es? Casiodoro. Claro, ahí está bien dicho. Bueno, Jairo, no se me enojó, ¿cierto? ¿No está conmigo? No. No, ¿cómo manejar? Sí. Pero era algo por ahí, ¿o no? Tengo el internet lento, hermano. Por eso no caché. Pero era algo por ahí, ¿o no? ¿Qué estás hablando, hermano? No, pero era algo No, por mire, ahí. yo lo que había escuchado, Dígalo, sí, compártalo.
por ahí. Porque había escuchado que como las nuevas versiones son versiones que son más nuevas. ¿Ya? Entonces las nuevas versiones tienen toda la tecnología que antes la Reina Valera no tenía. Han encontrado escritos, entonces está toda a la mano. Hay más tecnología y por eso eliminaron algunos versículos de la Reina Valera. Claro. Nosotros podríamos llegar a pensar, en este caso, no sé Eso si... es lo que sí, sí, está bien, está bien, está bien. Claramente, claramente las personas que hoy en día traducen la Biblia, o las Biblias actuales, tienen mucha más tecnología que la que tuvo Reina y Valera, en este caso, ¿cierto? Para algunos que manejan quizá algunos versos, no sé si usted alguna vez escuchó cuando decían que hay del que coloque o quite de esta palabra, ¿se acuerda de eso? Que prácticamente lo condena. Sí, sale en Apocalipsis, parece. Claro, por ahí, ¿cierto? Dice, hay del que quite aún una coma o una tilde, o el que, entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cierto? Pero no es una mala intención en este caso de Reina y Valera, ¿no es cierto? Lo que está poniendo ahí Reina Valera es la explicación del por qué este hombre estaba, o por qué estas personas estaban en el estanque de agua. Y por eso es que otras versiones lo eliminan, no lo ponen, no, lo sacan automáticamente. ¿Por qué? Porque ellos fundamentan eso en que eso está puesto por el escritor, perdón, por el traductor, la persona que tradujo. Lo mismo pasa en el texto cuando dice, y este género no, si no sale con ayuno y oración. En algunas versiones usted va a encontrar que la palabra ayuno no sale en ese texto. Solamente va a salir oración. Entonces es lo que la persona que tradujo en este caso es la que le pone ahí, en un buen sentido, le pone ahí de su cosecha, no sabemos con qué motivo, ¿no es cierto? Pero no creo tampoco que sea una mala intención. Eh, no creo que vaya en contra del pensamiento de Dios, ¿no es cierto? El que haya puesto a ayunar, ¿cierto? De ninguna manera, todo lo contrario. Lo que desea el Señor en nuestra consagración, a través de eso se puede lograr, ¿cierto? Así que, pero pasa eso, hermanos, con ese texto, ¿cierto? El verso 4, lo que hace el escritor es insertar esta leyenda, se puede decir ahí, ese texto. Por eso es que algunas versiones, algunas corrientes teológicas consideran que en realidad esto que sucede aquí es un tema muy conflictivo para algunos. Nosotros no nos vamos a meter en eso porque no nos compete. A nosotros nos va a importar lo que nos enseña la palabra de Dios en estos versos, lo que alcancemos a poder comprender en estos minutos, ¿cierto? El Señor dice que en el verso 1, dice que ahí usted vea con qué versión se va a quedar. Dice en el verso 1, después de estas cosas había una fiesta de los judíos. No especifica qué fiesta, no sé si en alguna otra versión lo dice, ¿no es cierto? Y dice que subió a Jerusalén. ¿Por qué siempre está la expresión subir a Jerusalén? Los escucho. Porque estaba la figura de que Jerusalén era lo alto, lo santo, lo de Dios, y más abajo era lo de la tierra. Amén, amén, Era una ¿cierto? figura. ¿Cierto? Amén. ¿Alguien más? Claro, efectivamente, en este caso, como decía mi hermano Jairo, ¿cierto? Ahí hay una relación acerca de que Jerusalén, el monte santo, el monte de Dios, siempre está relacionado con algo celestial, con algo que está por sobre, ¿no es cierto?, la tierra. Y se va siempre a ilustrar de esta manera o prefigurar acerca de lo que está abajo, siempre a representar en este caso, lo oscuro, las tinieblas, lo carnal,
lo terrenal, ¿cierto? Que Egipto está abajo, Jerusalén siempre está arriba, Dios siempre está por sobre la oscuridad, Dios siempre está por sobre el pecado, Dios está siempre por sobre la maldad, porque Dios es celestial, entonces siempre está, como decía mi hermano, esa figura de subir, y también porque justamente, geográficamente, Israel está como en una partecita más alta, está como en un pequeño monte ahí elevado, ¿no es cierto? Sobre todo el templo está en un lugar más alto, entonces siempre se decía subamos a Jerusalén, ¿cierto? El verso 2, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. ¿Hay algún otro nombre que salga ahí en su Biblia? Dice Betesda en todos. Betsaida puede ser. Betsatá, algo así. Sí, sí, también, ¿cierto? Sí, Betsata. Sí. El cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que yacía hace 38 años, estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sano y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Este marco bíblico que, ¿no es cierto?, que nosotros acabamos de leer acá, a nosotros, ¿qué nos muestra, cierto?, en estos minutos que nos quedan? ¿Qué nos muestra, cierto? Es acerca de este hombre, cierto, que llevaba 38 años esperando una supuesta sanidad. ¿Por qué una supuesta sanidad? Porque los judíos eran sumamente supersticiosos. Los judíos creían mucho en la suerte. Las personas judías tenían muchas cábalas hasta el día de hoy. En la comuna de Las Condes hay un colegio que se llama Instituto Hebreo. Es un colegio, pero que se llama el famoso Instituto Hebreo de Las Condes. Obviamente a ese colegio no asisten personas, no digo de una clase baja, no lo quiero decir de esa manera, pero son personas, ¿no es cierto?, de mucho estatus, pero comúnmente judíos que están aquí en Chile, ¿cierto? Y en ese colegio, antes de que los niños entren a clases, antes de que se comience cualquier actividad, cualquier cosa que se pretenda abrir en el colegio, nadie puede abrir o encender una cocina sin que primero lo haga el rabino general del colegio. Esto es porque si el rabino lo hace, obviamente se espera un día en paz, un día de bendición, un día con suerte. Los judíos son así. La gente judía es muy supersticioso. Los judíos son así de supersticiosos. Entonces, este marco bíblico que nosotros aquí acabamos de leer, no nos entrega mayor información, ni nos dice que el agua tenía algún poder mágico. Es muy probable que los judíos suponían que lo que movía el agua era un ángel. ¿Por qué? El por qué. Para que en la palabra de Dios nosotros podamos hacer un principio bíblico de algo, no sé si se recuerdan los que estuvieron
se puede decir en esas clases acerca de las predicaciones, para que nosotros podamos hacer un principio bíblico de algo en la Escritura, o para que la iglesia, la denominación, la corporación, las corrientes teológicas puedan hacer un principio bíblico de algo, debe ser repetitivo en la Biblia, al menos 3 veces. Es decir, para que hubiese sido válido que un ángel se metiera al agua y lo moviera, tendría que haber aparecido en 4 o 3 o más ocasiones en otros lugares de la Biblia. Y no aparece. No aparece. ¿No es cierto? La palabra aquí nos está hablando a nosotros, que los judíos, que estos ciegos, ¿cierto?, esperaban un movimiento del agua, ¿cierto? Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo. Eso era lo que creían ellos. El por qué eran sanos, dejémoselo a la misericordia del Señor, solamente eso. La Escritura a nosotros nos enseña de que Él hace misericordia con quien Él quiere. A veces la gente que no es cristiana nos habla de fe. Yo tengo fe, ¿cierto? Uno se preguntará, pero ¿cómo esta persona que se pagó tantas mandas se le cumplió el milagro? La palabra del Señor en Hechos nos indica de que el Señor ha prefijado los tiempos del hombre y los límites de su habitación para que le busquen, ¿cierto? Y esa palabra compete netamente relacionado con la gracia de Dios que de tiempo en tiempo se manifiesta al hombre, pero para que busquen a Dios. Es decir, toda señal que el hombre que no conoce a Dios, ¿cierto? En este caso, oye, me pasó esto a un familiar que no conoce a Dios, a vecinos que no conocen a Dios, ha sido que Dios ha permitido esto, pero para que le busquen a Él. Para que el hombre pueda relacionar inmediatamente lo que me sucedió y poder buscar a Dios. Lamentablemente el hombre, ¿qué es lo que hace? Todo lo contrario. Fue expedito. Fue el muchacho de la esquina que mataron, le hicimos una niñita ahí y empezamos inmediatamente a colocarle gracias por el favor concedido. Y el cabro fue el más malo de toda la población. El hombre desde un principio de la creación del mundo ha buscado qué adorar. El hombre tiene eso, de que busca algo que adorar, algo que venerar, que esté por sobre él. Y Romanos lo dice, que el hombre se ha entregado a la adoración de animales, a la adoración de cosas de la naturaleza, ¿cierto? Y es por eso que Dios los entrega al fin y al cabo a una mente reprobada, ¿cierto? Reprobada, una mente que ya lamentablemente está inhabilitada, una mente que está liquidada, como dice mi hermano Emilio, ¿cierto? Entonces, es por eso que nosotros vemos esta situación aquí en este pasaje bíblico. No es literalmente que un ángel descendía aquí, ¿cierto? No aparece en ninguna otra parte de la Biblia que los ángeles descendían y se movían sobre las aguas y sanaban. Porque si no estaríamos hablando de otro evangelio. ¿Se recuerdan qué le dice Pablo, me parece, a los Gálatas? Aun si un ángel os anunciara otro evangelio. Entonces, a veces podemos cometer el error y quizás es muy probable que en algún momento hasta uno pensó que realmente los ángeles bajaban y sanaban. No hay otro mediador, dice la Escritura. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, no que Jesucristo, hombre, ¿cierto? El que tiene la potestad para sanar, el que tiene la potestad, ¿cierto?, para dar vida y quitar la vida, solamente está en el Hijo, solamente está en su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Entonces, hay una situación acá común, hay una situación a la cual el Señor pasa. Recuerden la palabra que le dice a sus discípulos, es necesario pasar por Samaria. Este hombre lleva 38 años pasando esta enfermedad. ¿Y cuántos años más
quizás llevaban los que estaban ahí con él, ciegos, cojos, paralíticos. Lo hermoso de esto, hermano mío, es que aquí nosotros vemos de que el Señor y Dios, como dice la Escritura, pasa por alto la ignorancia del hombre y nos mira con misericordia. Y aún así Dios se acerca al hombre para poder entregarle salvación. Aún así Dios se acerca a nosotros. ¿Se recuerda la samaritana? Nosotros adoramos esto, esto es lo que yo sé, esto es lo que nosotros sabemos por años, esto es lo que hemos hecho toda nuestra vida. Pero aún así Dios hace misericordia por medio de su Hijo, ¿no es cierto? Y el Señor le muestra la verdadera forma, la verdadera manera. Y eso es lo que Seba, sucede. Dígame, dígame, hermano. el Señor fue como que ahí rompió todo eso lo que se hacía ahí, porque le pregunta a él si él quería ser sano, ¿cierto? Y dice que después que lo sanó en un día de reposo, como que llegó a romper todo el esquema que había en ese lugar. Exactamente. Exactamente, claro. Y ahí por eso hay una aquí, por ese motivo que tú dices, hermano, se forma aquí lamentablemente una situación muy complicada para el Señor por el hecho de haber sanado a esta persona en día de reposo, ¿cierto? Si nosotros leemos el último verso, me parece que es el verso 9, dice, y al instante el hombre fue sano y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Bueno, hermanos amados, en ninguna manera el Señor viene, y no es el propósito, hermanos amados, de este estudio, el de matarle la fe a alguien, todo lo contrario. El Señor lo que hace es ordenar las cosas que nosotros a veces pensamos que suceden así, y es porque, como yo les decía a un principio de todo esto, a veces nosotros hablamos algo porque lo hemos escuchado así toda la vida, pero no nos hemos preocupado de poder escudriñar la Escritura acerca de realmente si es así o no. No se trata de comenzar a autoeducarnos. Hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Porque cuando uno lee comentarios bíblicos, ojo, es el comentario que una persona tiene acerca de esa situación, acerca de que ahí, detrás de esa persona, hay una corriente teológica en este caso, que no quiero decir que es inválida, no quiero decir que nosotros tengamos solo la verdad, no, en ninguna manera, hermanos, yo creo que uno mismo está ni siquiera a la altura de los grandes hombres que han hecho grandes comentarios bíblicos. No, yo no podría decir eso, hermanos. Todo lo contrario, aprendemos de ellos, pero hay que tener cierto cuidado con eso, ¿cierto? De poder elegir bien lo que vamos a leer y de dónde nos vamos a autoeducar para poder comprender ciertos pasajes bíblicos que a nosotros a veces nos complican, porque siempre nos vamos a encontrar con pasajes que nos van a complicar, con pasajes que no vamos a entender. Y uno de estos es lo que estábamos leyendo acá, acerca del día de reposo, como decía mi hermano Gabriel. Este día de reposo que, ¿cierto?, tiene como nombre, ¿se acuerda el nombre del día de reposo? ¿Cómo le decían ellos? ¿Los judíos? El Sabbat. El Sabbat. Bien. Exacto. ¿Lo mismo, hermana Pame? No iba a decir el séptimo día. El séptimo. Claro. Bueno, los adventistas lo dicen así, ¿cierto? Y esto tiene mucha relación, hermanos amados, acerca de cuando se habla del día del Señor. ¿Han escuchado esa frase? El día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Nuestros primos adventistas dicen que es el sábado, ¿cierto? El día del Señor. Nuestros parientes más lejanos católicos dicen que es el día domingo, el día del Señor. ¿Qué dirá la iglesia evangélica acerca de esto? ¿Por qué, hermano amado? Porque cuando se habla del día de reposo, como decía bien mi hermano César, se habla acerca del Sabbat o el Sabbat, ¿cierto? Inmediatamente nosotros pensamos que la palabra Sabbat significa... Sábado. Pensamos inmediatamente que Sabbat significa sábado. Y no es así. La palabra Sabbat, ¿cierto? O Sabbat significa descanso. No tiene ninguna relación con acerca de los días. Si nosotros, hermanos,
Si nosotros, esto si usted lo quiere, solo si usted lo quiere, hermano amado, pudiera averiguar el tema de los días. El tema de los días fue origen de los romanos. Fue la cultura greco-romana la que le coloca nombre a los días. Y si usted averigua el significado de cada día, va a quedar asombrado. Va a quedar asombrado. El lunes, ¿a qué se imagina usted que significa el día lunes? Lunes, ¿a qué lo asocia? ¿A qué palabra? A la luna. A la luna. A la luna. Martes, el dios de la guerra. Miércoles. Y así sucesivamente. Miércoles me parece que es Mercurio, si no me equivoco. Incluso cuando nosotros nos vamos a la traducción en el inglés, tiene la misma relación. El día jueves, ¿cierto? No tengo mi celular aquí, ahí tengo una imagen yo del el nombre de cada día. Entonces, el día viernes, a Venus. O sea, cada día está consagrado y dedicado para un dios greco-romano. Entonces, a veces nosotros podemos decir, no, el domingo es el día del Señor. Y el domingo la Iglesia Católica Apostólica Romana sabe bien para quién se consagró ese día. Cuando los judíos comienzan a implantar el tema de los días, de los meses, los judíos no tienen nombre para eso. Los judíos solamente le ponen nombre a los meses. Y ellos se movían por un calendario lunar, por el movimiento de la luna. Pero no son los judíos los que le colocan nombre a los días. Entonces, Sabbat, el día de reposo, significa descanso, el día donde no debería hacerse nada, pero ¿con qué propósito? Con el propósito de que el hombre pueda presentarse delante de Dios. A veces el día de reposo el judío lo confundía. No puedes hacer nada. Eso fue el motivo de la persecución a nuestro Señor Jesucristo. Que más adelante el Señor los confronta. Les va a decir, ¿acaso ustedes si no se les cae un animal por ser día de reposo, ustedes no lo van a sacar? ¿Cierto? O sea, el Señor, como decía mi hermano, viene a romper con todo este esquema, y aquí es muy hermoso porque este hombre, este paralítico, fue sano un día de reposo, un día donde el hombre está delante del Señor, y este día de reposo representa el primer día de la semana. Entonces, este nacimiento el Señor lo hace un día primero, ¿no es cierto? Un nuevo día, este día hermoso que el Señor hizo de reposo, es este día en el cual este paralítico nace de nuevo, se vuelve a parar de nuevo. Son 38 años que él había tratado para poder ser sano, ¿cierto? 38 años donde esto enseña y demuestra que el hombre muestra toda su capacidad para poder, ¿no es cierto?, adquirir algo. Pero llevaba 38 años este hombre, ¿no es cierto?, pudiendo tratar de hacerlo y no le funcionaba. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Y esto lo vamos a dejar ya para la otra clase por la hora. ¿Cuánto tiempo a veces nosotros llevamos en esta forma evangélica, o vemos personas en la forma evangélica luchando para que se le consiga algo, pero lamentablemente lo hacen haciendo una forma, como este paralítico, 38 años. En ninguna manera yo inhabilito lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces hemos encontrado con personas que llevan años esperando una situación y que lamentablemente, por misericordia del Señor y con mucha humildad lo digo, ¿cierto?, 38 años que no les resulta nada. Porque lamentablemente lo verdadero no se les ha revelado. Porque lamentablemente somos la persona y a veces somos fieles a una forma evangélica.
Y la forma realmente solamente no va a traer, en este caso, descanso a nuestra vida. Este hombre llevaba 38 años que no tenía reposo. No estaba el reposo de Dios. No estaba el reposo de Dios. Amén, mis hermanos. Pastor. Lo vi con su micrófono abierto. Sí me quedo abierto. Amén. Bueno, con respecto a lo que se habla de las formas, a veces nosotros igual no podemos respetar a lo mejor tengo que ir revelando la palabra en nuestro corazón a través de la escritura, escudriñando la escritura, ardiendo nuestro corazón como esos jóvenes que iban en camino de Maús, cuando se les revela Jesucristo. Es tan importante eso, tan importante que cuando se revela Jesucristo uno deja todas las cosas, pone su mirada en el blanco. Amén. Por eso que hay muchas veces tanta confusión con respecto al día, si un día, cuál sería el día, si el domingo, el sábado. El reposo es Jesucristo, ahí reposamos en todas las obras. Amén. Lo va a hablar el libro de Hebreo. En Hebreo está súper claro. Amén. Uno se pone a tener la palabra cuando le dice, mira que no estaría en mi reposo. Dios está hablando al pueblo. Entonces, qué tremendo que nosotros, por misericordia, no hay mérito de nosotros, todos los méritos son de nuestro Señor Jesucristo, que Él ha permitido que nosotros podamos entrar en el reposo de Él y descansar. Allí verdaderamente descansamos. Qué maravilloso poder usar esa palabra que nutre. Que nutre nuestro corazón un alimento sólido. Nos va a hacer permanecer en la roca que Cristo. Así que sean bendecidos, guardados en la gracia del Señor. Que el Señor siga iluminando cada día el entendimiento de nuestros hermanos en la tierra, para que el Señor vaya teniendo el conocimiento de su gracia. Amén. Amén. Que viene de lo alto. Bendecimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos amados. Amén. Continuamos en la gracia del Señor el próximo lunes, hermanos. Si el Señor, Dios mediante, lo permite, ¿cierto? Si tenemos vida y salud. Agradecemos a cada uno de nuestros hermanos que ha podido conectarse el día de hoy. Esperamos que haya sido de alimento para nuestras vidas, pues, hermano. De alimento, el Señor va ordenando cosas, va dando el entendimiento a cada uno de nosotros en ciertas cosas que a veces desconocíamos, ¿cierto? Cosas que a veces las pasábamos por alto o quizás no las entendíamos. Así como yo un día lo pude entender, hermanos, hoy en día lo podemos compartir para que lo podamos entender. Quizás hay algunos que sí ya tenían el conocimiento de esto y bien por eso el Señor siga dando ese conocimiento, pues, hermanos amados, para acerca de poder dar de gracia lo que por gracia, ¿no es cierto?, podemos recibir de parte del Señor. Aquí encontré la fotito, se la voy a tratar de enviar acerca de los días, ese dato interesante. Bueno, el día domingo, para que usted lo sepa, está dedicado al dios Sol. El dios Sol. El día martes a Marte, al planeta Marte. El día jueves a Júpiter. El día viernes a Venus, esta diosa griega, ¿no es cierto?, de la fertilidad pagana. El día sábado, ¿a qué se imagina usted? Sábado. Saturno. Saturno, ¿cierto? Bueno, y así,
Bueno, hermanos, como decíamos al principio, esto no es para que si viene alguien a decirnos, hermano, el día del Señor es el sábado, no podamos, no tratemos mal a nadie, ¿cierto? Nosotros, si el Señor nos da la oportunidad para presentar defensa de nuestra fe, hacerlo con mansedumbre, ¿cierto? No tratando mal a nadie. El Señor nos llama a hacer, en este tiempo sobre todo, a llevar una palabra de reconciliación, a llevar una palabra de misericordia, ¿no es cierto? Y no de juicio, no de juicio. Así que la paz del Señor, hermanos amados, la paz del Señor a cada uno de Amén. ustedes, la paz del Señor. Y vamos a orar al Señor. Vamos a hacer girar la tómbola para ver quién nos bendice. Mi querido Amén. hermano, hermana Pamela. Sí, Dijo amén. amén. Amén, pues hermana, Yo bendíganos. quiero orar. Amén, bendíganos, Ya. hermana, bendíganos. Ya, cerramos los ojos, amén. Señor, te damos las gracias en esta hora. Señor, gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por enseñarnos, Señor, a través de Cristo, por medio de nuestro hermano Sebastián, Señor. Damos la gloria a su nombre. Señor, sea usted llenando, Señor, cada corazón, sea usted guardándonos. Señor, porque es verdad que dice que ni siquiera debemos escuchar a aquel ángel, Señor, si viene en tu nombre, Señor, estemos guardados para ti, para que cuando suenen las trompetas podamos estar así, Señor, delante de ti, buscando tu presencia, tu rostro. Señor, bendiga a nuestro pastor, a la pastora Amén. y a cada uno de la iglesia de Dios ahora hacia el tiempo. Y dejamos Así es. todo, Señor, en sus manos. Descansamos en ti todas nuestras cargas, Señor, porque tú, Señor, fuiste inmolado, tú puedes tener el poder y todo, Señor, sobre nosotros. A ti damos gloria y alabanza, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amados hermanos.